cordiales. En esta oportunidad, el tema que voy a disertar es impacto global del COVID-19 en pie diabético, realidad peruana. Esta es la agenda que voy a socializar con ustedes, que en primer lugar es la repercusión mundial del COVID-19, el impacto global de la pandemia en pie diabético y su relación con las amputaciones, la realidad peruana frente a la pandemia, las estrategias mundiales frente a la COVID-19 pie diabético, la tecnología COVID-19 pie diabético y finalmente las conclusiones. No presento ningún conflicto de intereses para la presente disertación. Y miren, empezaré haciendo unas muy breves pinceladas de lo que significa la repercusión mundial del COVID-19. Al momento, a nivel mundial, han fallecido aproximadamente 4 millones de personas. A este respecto, según el Ministerio de Salud de mi país, han fallecido 196,000 pacientes por la COVID. Este es un diagrama que nos permite a nosotros graficar lo que ha sido el COVID-19 en el año 2020 y 2021. Primera ola, segunda ola, actualmente estamos por acá, 2021, y vemos acá que estamos en una caída. Y quiera Dios que el porcentaje de vacunaciones pues cubra para no llegar a la tercera ola, ya que es una realidad inminente en muchos países del mundo. ¿Cuál es el impacto global de la pandemia en pie diabético y las amputaciones? En esta revisión, Bulton habla acerca de lo que significa el desafío del tratamiento del pie diabético. Pero valgan verdades, nosotros sabemos pues que nuestros pacientes con pie diabético siempre han constituido y son una emergencia, ¿no? Y lo que ha pasado actualmente y lo que nos está pasando es que se está desnudando esa realidad. Estos son los informes globales de la pandemia. Y aquí tenemos, y para muchos de nosotros, pues sabemos que Italia es uno de los países que más han sufrido durante la primera ola. El grupo de Nápoles, liderado por la doctora Caruso, ella determinó que aproximadamente se incrementó en 3 veces el número de amputaciones de los pacientes del año 2019 comparado con el año 2020. Y hace referencia de una emergencia dentro de una emergencia. Como hablaba hace un momento, pues definitivamente el término de pandemia dentro de una pandemia, emergencia dentro de una emergencia, son términos muy familiarizados para nosotros, para el manejo de nuestros pacientes con pie diabético actualmente, ¿no? Esto no fue indiferente en otras partes de Europa, en Europa del Este, en Eslovenia, que nosotros sabemos que ellos tienen, bueno, un sistema de estrategias muy diseñado, muy bien diseñado, pues se encontraron graves problemas logísticos, se encontró una falta de transporte público, el miedo de los pacientes a acudir a la atención por la infección del COVID-19. Turquía, desde su punto de vista, lo que ellos hicieron fue generar un algoritmo de manejo de pie diabético, con pacientes con tomografía, con pruebas de PCR, para evitar el contagio. En este artículo también hacen referencia de algo que nosotros ya conocemos y es muy familiar para nosotros, el tema de los pacientes con diabetes y su incremento de mortalidad, qué variables tenían. Muchos de ellos eran hipertensos, con problemas de mal control glicémico, edad avanzada, adultos mayores, problemas cardiovasculares. Y cuando se hace un cruce de variables, pues se encuentra que esas mismas características se encuentran en los pacientes que tienen úlceras, que presentan úlceras en nuestros pacientes con pie diabético. Por otra parte, para nadie es ajeno que nosotros aquí desde Latinoamérica, desde Perú, hemos tenido pues un bloqueo, ¿no? A mediados de marzo aproximadamente, y cómo impactó ello en la falta de una evaluación adecuada. Por ejemplo, hubo una suspensión de los test de rutina, de los test de laboratorio, de rayos X, de la hemodinamia no invasiva, y se trataron de priorizar algunas emergencias, es decir, que algunos pacientes podían quedar delegados, ¿no? Este es un estudio que hizo el Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? A través de en 2 centros, en Manchester y en Los Ángeles, en California. Por otra parte, este es otro estudio que también conlleva lo que es el incremento de amputaciones, y Dominic hace una referencia, y lo que hace él es tratar de pacientes prepandémicos y pandémicos. Del 1 de enero al
17 de marzo y del 18 de marzo al 31 de agosto del 2020, ¿no? Entonces, lo que encontró fue él es que se incrementó la amputación 10.8 veces más, ¿no? En los pandémicos comparados con los prepandémicos. Y a su vez, estos pacientes que eran sometidos a una amputación mayor, a una amputación tenían 12.5 veces más probabilidades de que esta amputación sea mayor. ¿Y qué características podían tener? Miren, acá tenemos las variables de hipertensión, un 81.85% de ellos eran hipertensos, enfermedad renal en estadio terminal, un 14.4% y vascular periférica, enfermedad vascular periférica, un 42.96%, ¿no? Estas son variables que siempre tienen un impacto negativo en el cierre de las úlceras, así como también en las amputaciones. ¿Cuál es la realidad peruana frente a la pandemia? Definitivamente nosotros no hemos sido ajenos a todo ello. Sabemos que Perú ha sido uno de los países más golpeados en Latinoamérica. Y aquí es Pintado y colaboradores hicieron un estudio al respecto, cómo nos había a nosotros afectado todo ello, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá que se hizo un estudio, acá tenemos enero, febrero, marzo y abril del año 2019 con el año 2020. Y miren ustedes, aquí ellos graficaron el número de amputación de pacientes que eran sometidos a intervenciones quirúrgicas y vean acá, hacia el mes de marzo y abril, que justamente coincide con nuestra etapa de pandemia, cómo cae el ingreso de los pacientes de 3.065 a 1.355 y de 2.738 a 313 pacientes. Pero independientemente que se haya reducido aproximadamente el 80% del número de pacientes en este servicio de emergencias, pues los pacientes con pie diabético persistieron. Y es más, se sabe que los pacientes con pie diabético, a pesar de esa reducción del 80%, fue la tercera indicación más común de intervención quirúrgica durante la pandemia. Estoy hablando del 2020, ¿no? Y los meses anteriores había sido la 11ª. Estos son algunos casos que voy a compartir con ustedes. Me toca extrapolar y compartir y socializar lo que he vivido en esta pandemia y lo que sigo viviendo porque soy un personal de primera línea. Atienden las áreas críticas de nuestro hospital. Él es un paciente que nunca olvidaré y había perdido la anterior pierna, una amputación supracondilia, y me refería a él, doctora, yo ya sabía cuando empecé con un dedo negro que podía perder esta pierna, pero mis familiares tenían miedo a traerme, doctora, mucho temor. Con palabras cálidas, se le brindó afecto en la medida de lo posible las circunstancias que él se encontraba, ¿no? A pesar de que ustedes lo habían amputado con la sonda, pues era un paciente totalmente conectado, despierto y orientado. Entonces vemos nosotros que el factor temor muy importante para el desenlace de los pacientes. Este es el caso de mi segundo paciente que también se encontraba en sala de emergencias. Él me dice, doctora, yo nunca supe que por una plantita caliente que me dijeron que me ponga, me iba a generar esta lesión en el pie. Yo no tenía mi pie así, doctora, pero siguió los consejos de alguien. Entonces acá podemos ver la falta de educación, de conocimiento por parte del paciente, ¿no? Me decía, yo no sabía que nosotros los diabéticos no teníamos dolor. Aquí, este es un caso de una paciente que me genera mucha tristeza. Ella ambulante y a pesar de la pandemia y las medidas de bloqueo que teníamos, ella seguía realizando sus actividades. Cuando le pregunté qué tipo de calzado usaba, me dijo, doctora, yo siempre uso sandalias. Estábamos en invierno, pero es la situación económica de la paciente. Yo nunca tuve dolor, doctora, yo nunca sentí nada, pero cuando ahora sí vi que ya esto, la secreción purulenta, pues llegaba todo lo que es mojaba su sandalia, ella decide acudir. Bueno, en estos casos estamos viendo que la desinformación y la falta de conocimiento por parte del paciente pues son variables continuas, ¿no? Aquí ya esto va lesionando el tobillo, y lesión de isquemia, más infección, como podemos ver acá, ¿no? Y este es el caso de un paciente que él también por falta de conocimiento empezó con una pequeña lesión en el pie y cuando llegó ya al hospital tuvieron que amputarlo. Pues lo vi yo ya en estas condiciones a él, ¿no?
Y él me dijo, doctora, el que tenía temor era yo, pero no conocía. Cuando le empecé a explicar, a conversar con él e informar para que se adaptara esta otra pierna, porque él es un paciente relativamente joven, a pesar de todo ello, ¿no? Tenía 48 años, tiene 48 años. El paciente me decía, doctora, no me informaron de eso, yo no sabía nada de ello. Entonces, con trabajo en equipo, se le brindó, se le apoyó en la medida de lo posible para tratar de preservar esta otra extremidad. Esta es la realidad peruana que nosotros tuvimos que atravesar durante la primera ola, muy fuerte por los déficits, ¿no? Pero nosotros diremos que el Perú es más grande que sus problemas, que es importante empoderar al paciente, que nos hace una falta de sistemas de referencia y contrarreferencia. Tenemos que unificar criterios de diagnóstico y tratamiento y diseñar objetivos y estrategias, pero realistas, ¿no? En equipo. Frente a todo ello, a lo que he graficado de lo que es la falta de conocimiento por parte de los pacientes, nosotros hemos diseñado, hemos trabajado como al de Perú, este libro que es Cómo salvé mi pie. Es en un lenguaje súper amigable, súper sencillo, para que el paciente pueda prevenir y no nos cuenten las historias que yo he relatado en las diapositivas anteriores. En breve, espero en una semana ya pueda ser socializada. Es para el personal médico, pero sobre todo para el paciente. ¿Cuál es el análisis del PIB diabético en el Perú y a nivel mundial? Entonces nosotros sabemos pues que la pandemia ha generado una serie de desafíos y que cada país va a tener que generar su propia, en base a su propio análisis, sus propias estrategias. Tenemos el miedo, pero no solo por parte del paciente, sino también por parte del personal de enfermería, un sistema de salud que se desborda, las cuarentenas que te generan, pues obviamente que los laboratorios, los sistemas de transporte no puedan dar el servicio y un déficit de unidades de pie diabético. Todo esto nos lleva a un colapso, ¿no? Y representa grandes amenazas que cada país diseñará y graficará las propias estrategias para poder disminuirlas. ¿Cuáles son las estrategias mundiales frente al COVID-19 epidemiológico? Frente a esto, el profesor Lázaro genera un contenido de consenso de epidemiológico en la clínica y con una medida salubrista. Digo salubrista porque el médico tiene una mirada personalizada. El salubrista es una mirada en comunidad, ¿no? Hace algunas recomendaciones en la práctica clínica. Por ejemplo, se debe identificar los niveles asistenciales, ¿no? Analizar la situación actual, establecer un vínculo entre los principales actores, el lado político, que es importante, los principales líderes en el área de hospital y desarrollar en base a ello un plan de acción, ¿no? Es importante una estrecha conexión en la atención primaria, sobre todo. Siempre se hace mucha mención de ello, ¿no? La atención primaria, pero es importante en aterrizar en objetivos claros y sobre todo el cómo se van a llevar a cabo estas mejoras en atención primaria, al menos en mi país. Con respecto al tema de la pandemia que nosotros hemos estado atravesando, definitivamente tenemos lo que Lee Rogers y el doctor David Armstrong han trabajado, que es el triaje en pie diabético, ¿no? Con Laures, perdón, también. Aquí este gráfico a mí me ha ayudado muchísimo, lo he socializado con mis pacientes y en un lenguaje definitivamente adaptado para el paciente. Les explico, ¿no? Cuando hay infección o como acá está bien descrito, sepsis más gangrena, definitivamente nos va a llevar a un paciente en un estado crítico, ¿no? Una isquemia aguda que amenaza la extremidad. Y ese paciente definitivamente es una emergencia en pie diabético grave cuando es una gangrena seca, cuando puede haber una isquemia crónica que amenaza la extremidad, un pie de Charcot activado. En esas circunstancias, el paciente debe de, es una prioridad 2 y debe de acudir a un centro de atención médica. Un domiciliado puede ser pues, que requiera de todas maneras atención, telemedicina en casa con una mejora de la úlcera, una respuesta favorable al tratamiento. Y estable es un paciente que estamos en un seguimiento y desde la medicina en casa pues se puede hacer los seguimientos respectivos. Esas son las 4 prioridades, 1, 2, 3 y 4, que son importantes y determinantes para el manejo de nuestros pacientes en los colores, ¿no? Esta es una revisión, una historia de 2 ciudades que hace referencia sobre todo a lo que la telemedicina puede mejorar, ¿no? Manchester y Los Ángeles, cómo la teleasistencia, las visitas a domicilio pueden disminuir el tema de las amputaciones. Esta es una ruta que hizo el The Food International. Incluso acá agregan algunas comorbilidades, como cuáles pueden ser la falla cardíaca, la insuficiencia renal y la depresión, también un factor como tal
y en base a ello se diseña y se grafica rutas para que los pacientes puedan ser atendidos adecuadamente, oportunamente, ¿no? Miren, este es un artículo que desarrolla el doctor Lee Rogers, pandemia dentro de una pandemia. Acá tenemos los pies nosotros que son los ideales, los típicos, ¿no? Y acá tenemos el otro extremo, que es, como muy bien lo he escrito yo acá, para muchas de las personas o muchos centros hospitalarios, el pie diabético es considerado la cenicienta, ¿no? Pero cuando este paciente ya está a punto de perder la pierna, pues ahí sí tratamos nosotros de activarnos en simultáneo cuando no debería de ser así, ¿no? Deberíamos nosotros de tomar las medidas preventivamente. En este artículo, la Organización Mundial de la Salud encuesta a 155 países de mayo de 2020 y descubre que la mitad de los países tenían servicios parcial o totalmente interrumpidos. Y él advierte acerca del impacto de la pandemia en las enfermedades no transmisibles. Entonces, motiva, trata de priorizar de que nosotros no debemos de cerrar los centros de atención pública. Por otra parte, las recomendaciones de la alianza de las partes interesadas en el cuidado de heridas hace referencia también a que los gobiernos, los legisladores y hospitales no cierren sus centros de heridas, ¿no? Porque van a dar lugar a un incremento de las infecciones y van a llevar todo esto a las tan temibles amputaciones. Entonces, es un trabajo en equipo, en grupo, en donde la parte política definitivamente tiene que participar. Con respecto a la tecnología de COVID-19 y pie diabético, ¿qué les puedo decir? Creo que muchos de ustedes han recibido una llamada telefónica pidiendo ayuda con respecto a un paciente, pero les pregunto yo a ustedes, al menos en mi caso, en mi condición. Cuando un paciente me decía, doctora, ¿qué hago? Yo veía que había necrosis y con una sospecha muy alta de infección. Nada va a poder reemplazar el examen físico, el examen clínico de nuestro paciente. Nada lo va a poder hacer. Entonces, podemos tener nosotros herramientas, ya sean virtuales, como pueden ser las llamadas telefónicas, las comunicaciones por telemedicina, pero mucho cuidado, que nuestros pacientes con pie diabético, definitivamente la práctica debe ser, sobre todo en los casos que hemos priorizado, ¿no? Rojo, anaranjado, amarillo y verde, que requieren alguna atención y acudir a la emergencia de un hospital. Esto es lo que se viene, ¿no? Es lo que el doctor Bayan Nayafi ha trabajado, lo que es un centro sin paredes, ¿no? Es la realidad de algunos países en donde a través de sus dispositivos pues pueden demarcar las áreas de presión, las áreas de lesión que pueden tener nuestros pacientes con pie diabético. Por otra parte, vamos a llegar a las conclusiones. Como conclusiones, ¿qué les voy a decir? ¿El COVID-19 ha exacerbado las debilidades de nuestro sistema de salud? Sí. La atención primaria, sobre todo la atención primaria. Por eso cuando yo les socialicé el libro, ese manual está dirigido sobre todo para el paciente, para que los casos que yo he socializado, pues no se repitan nuevamente, que el paciente tenga una herramienta, porque sabemos que a partir del empoderamiento del paciente, de la educación del paciente, vamos a poder disminuir las amputaciones porque ellos van a actuar preventivamente. Ha incrementado las amputaciones, claro, en grados de severidad e ingresos por emergencia. Actualmente mi país se encuentra, gracias a Dios, como ustedes han visto en la segunda o tercera diapositiva, en caída, ¿no? Y esperemos que se mantenga así, no tengamos la tercera ola. Durante la emergencia sanitaria, lo que hemos hecho mayor énfasis es a la mirada clínica. Los exámenes auxiliares son importantes, muy determinantes, pero no hay nada como el examen clínico. Este COVID-19 ha generado una ola de innovaciones y así como hace un momento yo acabo de socializar con ustedes lo que es un centro sin paredes y un celular en donde en la pantalla podía yo socializar, podía yo ver las áreas de incremento de mi presión, de presión plantar de mi paciente y por consiguiente, ¿no? Prever una futura lesión, pues sería eso lo ideal, ¿no? Pero sin embargo, está limitada todavía para algunos países con algunas condiciones económicas. Y el mensaje más importante que yo quiero que se lleven ahora conmigo es que el trabajo en equipo, con pandemia o sin pandemia, es el mensaje unificador. Y es lo que yo quisiera que calen, la unificación de criterios y poder seguir ayudándonos en momentos tan difíciles como estos, pues pueda salir la solidaridad por cada uno de nosotros para el bien de nuestros pacientes, ¿no? Estamos en el bicentenario de mi país y generalmente quería terminar con esta diapositiva que yo llevo al Perú en mi corazón. Muchas gracias, saludos desde Perú.